Bienvenidos y bienvenidas a Pica Casaballe. Esta segunda edición del programa de intervención en convivencia adolescente nace como respuesta a la inquietud del grupo de adolescentes de Pica de Casaballe frente a las situaciones violentas que vivimos en distintos ámbitos. Queremos dejar de acostumbrarnos a situaciones cotidianas y construir trayectorias más sanas para nosotros mismos y nuestros pares. Hoy profundizaremos en la violencia en el ámbito educativo. Para ello entrevistaremos a José Bozano, referente de la organización San Vicente, que gestiona diversos proyectos que buscan la promoción y el desarrollo de 3 grandes áreas: educación, vivienda y clasificadores en el área educativo. Atiende a más de 800 niños y niñas y adolescentes a través de 8 encuentros educativos en la zona de Casaballe. Bienvenido, José. Hola, José, ¿cómo está? Muy bien, ¿ustedes? Bien. ¿Cómo ha ido su día? Realmente bien y muy contento de estar acá compartiendo esta instancia. Bien. Ahora vamos a empezar con la primera pregunta, ¿tá? Adelante. ¿Cuál es su rol en el trabajo? Bien, yo en la organización de San Vicente actualmente dedico mi mayor cantidad de horas al área de clasificadores. Como bien decían en la presentación, la organización de San Vicente trabajamos en 3 grandes áreas de trabajo. Una es educación, el otro es el área de clasificadores y un área de vivienda. Yo actualmente mayormente estoy trabajando en esa área que igual tiene un fuerte componente de educativo. Bueno. ¿Hace cuántos años trabaja en contexto educativo? En la organización San Vicente, desde fines de los 90 y después como maestro, sí, también mediados de los 90, 95, muchos por ahí. años. Unos cuantos. Bastante. Muy bien. Buenas. ¿Qué fue lo que estudió? Yo soy maestro de profesión. Previo estudié, antes de ser maestro, yo estudiaba historia en la Facultad de Humanidades y después me dediqué específicamente a ejercer la docencia. ¿Y cuántos años lleva trabajando en Casaballe? Empecé a trabajar en Casaballe a fines de los años 90 como educador en un club de niños que se llama Casa de Todos, que forma parte de la organización, que está ubicado en San Martín y casi Saravia. Ahí empecé a trabajar directamente en el área de la institución. Después fui maestro, coordinador de centro y de otros proyectos en el área. Muchas gracias. Bueno, ¿qué entendés de la violencia dentro de los centros educativos? Bien, las manifestaciones o los episodios de violencia específicamente en los centros educativos están muy atravesados por las herramientas y las formas que tenemos de resolver los distintos conflictos que se dan. Los centros educativos son el lugar por excelencia donde la diversidad se integra, ¿ah? No solo adolescentes, jóvenes, niños, de distintos orígenes, de distintas partes del barrio, por ejemplo, sino adultos, ¿ah? En ese entramado que implica un centro educativo, que implica una unidad, ya sea escolar y demás, esas interrelaciones permanentemente se están generando conflictos. La cuestión ahí es cómo tanto jóvenes, niños, adultos, logramos resolverlos. Muchas veces las herramientas y por lo que estamos atravesados nos lleva a resolverlos o a buscar la forma de darle solución a partir de la violencia. El ejercicio de la fuerza, desmedida, con la agresión violenta hacia otros. Pero el quid de la cuestión es cómo nosotros, todos los que integramos un centro educativo, aplicamos distintas estrategias que no sean a través de la violencia para resolverlos. Y es muy difícil. A veces venimos bien, pasan cosas en el barrio, no me va bien en la clase, me está costando con tal cosa y los compañeros se ríen, entonces reacciono de otras maneras y muchas veces no es mediando el problema, no es a través de la palabra, sino un insulto, una agresión hacia otros o hacia lo material de la institución también. Bueno, ¿y notaste algunos cambios en estos últimos años?
cambios algunas mejoras con el tema de la violencia. Bien, en nuestras comunidades realmente, o sea, estamos cada vez más atravesados por la resolución de conflictos de manera cada vez más violenta, no solo en el afuera, sino ese afuera también se nos traslada. Vivimos situaciones a cotidiano, las gurisas y los gurises viven situaciones de tensión, violencias, que van marcando muchas veces el cómo llegamos al centro educativo y resolvemos esos conflictos. A veces se legitima la violencia como la forma de estar presente, la forma de que me miren, de acá estoy yo, y eso principalmente por este afuera muchas veces que estamos todos atravesados y que tiene niveles de complejidad más grandes porque el mundo también adulto y la sociedad hoy hay una legitimación en parte de la violencia como forma de resolver las cosas y de estar. El que pega primero es el mejor, el que insulta más, el que grita más, y eso se nos traslada y afecta nuestra convivencia y las formas que convivimos en cualquier centro educativo. ¿Qué podríamos hacer para evitar la violencia? La violencia en sí como fenómeno es un fenómeno de parte de la sociedad, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos que usar para que no sea la herramienta? Creo que la primera de ellas es todos trabajar fuertemente en la palabra como forma de estar con el otro. Esto de poder, y en relación específicamente al centro educativo, los centros educativos tienen que ser un lugar donde todos los que conviven puedan realmente estar en un espacio de disfrute con otros. Puedo estar con el otro aunque sea diferente, piense diferente, no esté bien capaz o esté atravesado por otras cosas, pero ese también tiene que poder sentirse a gusto en ese lugar. Entonces, la palabra es un determinante, es básico, o sea, poder pensar con otros el cómo me siento, entre los pares y con los adultos. A veces es verdad que el mundo adulto no da respuesta a estas cosas a estas situaciones que los adolescentes y jóvenes viven. Y a veces uno como adulto entiende que a veces no le está prestando realmente atención. Y esas son las cosas que en los centros educativos, por ejemplo, es fundamental que el mundo adulto esté pendiente de eso y sea parte de su estar en la institución, pero que ustedes como adolescentes lo exijan, lo planteen. Yo creo que ahí va de los dos lados. Tengo que poder llegar al centro educativo y decir, me pasa tal cosa, no estoy bien, me siento que esto no está funcionando. Entonces, ustedes tienen ahí como adolescentes, como niños, una parte muy importante para reclamar otras formas de estar. Y eso realmente son los canales con que podemos ir cortando las manifestaciones violentas o las formas de resolver las cosas de forma violenta. ¿Qué estrategia se lleva hoy en día adelante para evitar la violencia en los centros educativos? Bien, eso muchas veces depende, y lo decíamos fuera, de cada centro. No todos los centros educativos actúan de la misma manera. En los centros educativos hay protocolos para abordarlo, hay acuerdos, hay algunos que tratan de volver a esto, dar realmente importancia a la resolución del conflicto, poder sentarse, poder pensar, se trabaja en el aula. Eso serían como las líneas grandes de trabajo para una convivencia de otra forma. Muchas veces eso no pasa, muchas veces hay que asumir que los adultos, los docentes, pensamos la educación como viene el alumno acá, tiene que aprender esto y para eso está la institución, solo para aprender determinados saberes. Y cuando yo escucho como adulto muchas veces al alumno,
Lo único que quiere escuchar es si me responde bien tal o cual pregunta que le hice, pero no escuchamos, y esto es una crítica a nosotros, ¿no? No escuchamos realmente lo que nos quiere decir, o lo que tiene para decir, y no solo de una materia, sino de esto más esencial que es cómo convivimos como sociedad. Entonces, hay un fuerte componente en esto también de cómo los adultos de los centros educativos manejamos estas situaciones. En algunos se hace de determinada forma, tiene que ver con los recursos. A veces, no sé, todos ustedes estarían a veces buscando, bueno, ¿con quién puedo hablar de tal tema? Y a veces no los hay veces que sí. ¿Ah? Pero va un poco por ese lado el qué se debería hacer. ¿Qué roles identificás cuando hablamos de violencias en estos contextos? Bien. En un análisis simple puede haber el que ejerce violencia, el que es víctima de violencia, ¿no? Algunos damnificados por afuera, pero en realidad todos los que participamos o formamos parte de un centro educativo estamos atravesados y somos parte de esos episodios de violencia. No, muchas veces en la simple, y lo hace el mundo adulto, identifico al que ejerció violencia, al agresor, al que se peleó, al que trató mal al otro, y a la víctima de ese hecho. Y en realidad todos los que estamos en el centro educativo formamos parte directa o indirectamente de esa situación. La simpleza es esa, uno que agrede, uno que es víctima de esa agresión. Pero nos tenemos que pensar todos, porque somos todos los que podemos llegar a generar soluciones en cuanto a la violencia. ¿Y qué efectos tiene sobre el entorno? Bien, efectos muchos, muy embromados. Creo que realmente pensemos lo simple, o sea, no estamos bien en ese espacio cuando hay un hecho de violencia y uno en un centro educativo, realmente tiene que ir para estar bien. Aprendo, sí, pero lo primero es estar con otros bien. Cuando hay hecho de violencia, realmente no aprendemos, no estamos en un estado de disfrute. ¿Ah? Cuando hay un episodio de violencia, dejamos de disfrutar, que es lo que tenemos que estar haciendo en un centro educativo. Entonces, sí, realmente es bastante complicado para todos los que están. ¿Dónde pensás que es más normalizada la violencia y en qué centros educativos? Bien, creo que tenemos un problema como sociedad que no solo normalizamos la violencia, sino que la estamos poniendo permanentemente como muy arriba. ¿Ah? En los centros educativos, los jóvenes, los niños, los adolescentes se ven realmente muy afectados por esa normalización que es el de afuera. ¿Ah? Yo no diría específicamente en qué centros educativos hay más o menos, sino que centro educativo esto como un lugar donde confluyen las diferencias, la diversidad, está muy atravesado y muy impactado por la violencia que estamos cortados todos. ¿Ah? En el afuera, la calle, los discursos del mundo adulto, las carencias, las desigualdades. Eso después sí impactan los centros educativos. Pero yo no pondría el foco en son los centros educativos, sino que es los afuera en realidad. En los centros educativos se visualiza y lo padecemos los que estamos. ¿Por qué llegamos a recurrir a la violencia para resolver conflictos? Bien. Por un lado podemos decir que es una falta de, o se lo explica muchas veces como una falta de herramientas a la hora de solucionar un conflicto. No tengo herramientas como para usar la palabra, lo resuelvo a través de la violencia, a través del golpe, de la agresión.
también muchas veces es una forma de resolver el problema de forma violenta, me posiciona en otro lugar frente a mis pares o frente a la sociedad. El que pega más, mirá cómo pegó, mirá, o sea, creo que estamos atravesando un momento en que el que ejerce violencia de ciertas formas es el que está en la palestra, es el que se ve. Entonces muchas veces se puede ser una falta de herramientas pero también cuando tengo pocas cosas o no me reconocen y demás, y bueno, sí, un golpe me pone en lugar de acá está fulano. Entonces sí es... ¿Cómo te sentiste? En la entrevista, impecable, realmente. Me encantó, Pila, poder compartir esto con ustedes y que este tema, porque como me contaban un poco, son ustedes los que lo traen, los que tienen el interés de poder ir pensándolo. Esto es una forma de pensar y que sean ustedes como adolescentes que lo ponen sobre la mesa y dicen tenemos que hablar de esto, es súper importante y es parte de la solución en realidad. Muchas veces nosotros los adultos no lo hacemos. Perdón. ¿Querés decir algo más, tipo alguna pregunta más o algo que te haya faltado decir? No, por ese lado, yo creo que ahí son ustedes los que tienen que, en sus espacios también, ir poniendo el tema de la violencia, de la resolución del conflicto, de cómo se sienten y ponérselo también en palabras al mundo adulto, porque por ahí es el camino donde vamos a poder generar otros espacios de convivencia, de disfrute, de valorar nuestros procesos de otra manera y no atravesados por estas situaciones. Muchas gracias por venir, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes.